Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola, buenas noches, ¿cómo van todos? Buenas noches a todos los que se van conectando. Hola, Hernán. ¿Cómo vas así? ¿Todo bien? ¿Y tú qué más? ¿Qué cuentas? Muy bien, aquí feliz hoy. Estaba como conectado desde el inicio con el programa. Sí, ¿estás inaugurando velitas? ¿Velitas es hoy? Sí, hoy es 16, sí. Hoy no es No, velitas, hoy es hoy no es novena. velita. Buenas, perfecto. Así de bien estoy yo en términos de diciembre. Ok, feliz año, Ceci. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a Conectados con Life. Nada, pues antes de empezar, como siempre, recordarles que estamos aquí sentados trabajando para ustedes, construyendo para ustedes un montón de información, recogiendo información, información veraz, información válida sobre un sinfín de temas. Hace 8 días tuvimos un tema súper bueno, ¿no? Que eso, bueno, como muchos va a meritar repetir y hacer segunda, tercera, cuarta, quinta parte y hablamos de las mascotas y el impacto en la salud mental y la responsabilidad de nosotros como propietarios, dueños de mascotas, ¿sí o no? Ujú. ¿Qué tal? ¿Te gustó el Claro. programa? Sí, sí, me gusta el programa, me lo disfruté un montón, aprendí mucho. No, fue un programa muy informativo, el invitado que tuvimos nos dio un montón de información, le contestó a las personas que estaban con nosotros conectadas un montón de preguntas. Sí tocamos este tema de nuestra responsabilidad frente a las mascotas, pero también frente a cómo esas mascotas tienen efectos en nuestra salud mental, efectos buenos, efectos malos, efectos, y cómo podemos trabajar en eso y encontrar y potencializar esos beneficios que nos pueden dar nuestras mascotas. Es correcto, así fue nuestro programa hace 8 días. Ya saben, si quieren verlo nuevamente, ahí va a estar disponible en nuestra página de Facebook, va a estar disponible próximamente en nuestro canal en YouTube, ahí lo van a encontrar. Pueden repetir no solo ese, sino básicamente todos los programas. Entonces, nada, ya los esperamos, ¿listo? Hoy, ¿qué tenemos? Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy está como interesante el tema. Hoy se mueven fibras. Hoy tenemos un tema para tocar con pinzas, donde hemos recogido información, yo creo que muy relevante y que definitivamente marca nuestro día a día a muchas personas, ¿no? Ceci. Así es. Hoy vamos a hablar de supersticiones, de agüeros, un tema que toma un montón de relevancia ahorita en diciembre, con todas las como conductas que hacemos de fin de año, las conductas de Navidad, todo lo que se viene ahorita, pero también es un tema que pues es algo que hacemos durante todo el año, ¿sí? Que es no sé, estas creencias o estas conductas que hacemos que parecen no estar basadas en la evidencia, como nosotros decimos acá, pero sí generan un montón de cambios en cómo nosotros nos sentimos y en cómo nos relacionamos con nuestro ambiente. Supersticiones. Sí, mira, en la revisión que hacíamos precisamente con todo este comité, con el comité editorial, con la gente que nos ayuda para construir esto, me pareció muy curioso algo que se encontraba y es como la palabra superstición, que viene de un latín, no sé si se lee así, ahí sí espero me excusen, pero que es algo así como supertitio, eh, significa que es algo que sobra, que es algo que no debe creerse, o que Ujú, otros creen, pero que no necesariamente creo yo. ujú. Ya cuando uno arranca con eso, ya uno entra aquí pues con un nivel de, de cuidado a hablar de esto, porque yo creo que definitivamente vivimos en un mundo altamente supersticioso y un mundo con muchísimos agüeros. Mm. Es que es ese agüero, o sea, ¿qué es esa superstición? Básicamente es un establecimiento incorrecto entre causa y efecto, ¿sí? Esto me llevó a esto. Han habido un montón de estudios frente a estas conductas supersticiosas y por qué las tenemos, y vamos a tener un invitado muy importante que nos va a hablar un montón sobre estos pros y estos contras de estas supersticiones, pero son algo que están en todos nosotros, ¿sí? Digamos que la experiencia humana, y me pongo así toda filosófica, es una experiencia difícil, ¿sí? Tenemos que encontrarnos un montón con cosas que no tienen respuesta,
con momentos en donde no sentimos certeza, con momentos en donde nos encontramos con cosas que no podemos explicar a veces con la evidencia o no tenemos esa habilidad para hacerlo y podemos entonces buscar atribuir esas experiencias difíciles de explicar a estas supersticiones o estos agüeros. Sí, es que mira, como tú lo dices, ahora que dices que te pones filósofa, pero yo creo que en realidad esto tiene que ver con un componente de orden muy psicosocial. Esto, aunque tú y yo nos dediquemos a, bueno, y los que no sepan, pero pues trabajamos en toda la parte que es psicología clínica, pero esto se ha estudiado desde una rama de la psicología que es la psicología social, ¿sí? Esto es un fenómeno psicosocial, esto es un fenómeno cultural, esto es un fenómeno donde está implícito eh, todo lo asociado a la creencia, a las conductas, a lo que decido hacer, a mi actitud y mi postura frente a fenómenos de la vida, ¿sí? A mi rendimiento. ¿M? Tiene que ver con esas atribuciones que terminamos haciendo frente a la vida, tal vez, y a la misma muerte. Ujú, Entonces, esto comienza a tener una connotación, yo diría que muy importante, y que, pues, que obviamente yo espero que vayamos aquí como descifrando, dando la información, porque probablemente también vamos a tener personas que viéndonos, pues, van a tener que reconocer que tienen un nivel de supersticiones elevadas, otras que dicen que es cero supersticiones. Y eso va a ser importante porque estamos en una época donde definitivamente nos pueden o conectar o desconectar con ujú. todas estas festividades. Ujú. Yo creo que las supersticiones tienen dos cosas. Uno, su función y otra, su historia. ¿M? La función, en términos de que nos dice la evidencia, es que muchas veces funciona para regular la tensión psicológica de no sentir control o para conectar con otros. Tiene un montón de funciones que vamos a hablar ahorita más adelante con nuestro invitado, pero también es importante conocer su historia y es que hay una relación muy grande entre las creencias supersticiosas o los agüeros y la cultura. Y estas supersticiones que parece que vienen de la nada, como yo estaba investigando, entonces decía, no sé, ¿de dónde viene el miedo al número 13? Entonces, históricamente viene o se atribuye a la última cena y entonces tener a 13 personas en la mesa era de mala suerte. Y eso después se fue escalando a el número 13 en general y por eso una gran parte de los edificios que tenemos en este momento ni siquiera tienen el número 13 como un piso. O cosas como tocar madera, sí, toque madera, eso no va a pasar si toca madera. Es porque ancestralmente o folclóricamente se tocaba la madera de los árboles porque se creía que en los árboles existían espíritus que nos podían proteger de malas energías o de malas situaciones. ¿Mm? Eso, ah, no, está mucho. Yo creo que este tema ha hecho que, bueno, desde hace mucho, cuando yo estudié psicología, recuerdo mucho que me hablaban de cómo se estudió la superstición en animales. Pero pues nuestro tema hoy, bueno, en animales no humanos, por decirlo de alguna forma, pero hoy nos interesa lo que pasa con los animales humanos, ¿sí? Si Ujú, lo estoy diciendo bien. Eh, pero lo que tú estás diciendo también nos pone en un paralelo donde miércoles, entonces nos vamos a encontrar con supersticiones que pueden llevar una carga positiva, favorable, buena, versus supersticiones que pueden llevar una carga de orden negativo, ¿sí? Por ejemplo, las de orden positivo encontraríamos las personas que encuentran un trébol de 4 hojas. ¡Wow! Que yo llevo a mis tantos años buscando tréboles de 4 hojas y no me he encontrado el primero, tréboles de 4 hojas. ujú, Em, Regalar algo nuevo en una boda o algo viejo, entonces te regalo algo nuevo para, o te regalo algo viejo para, ten algo prestado, ten algo azul. Y para casarse, entonces esto favorece que les vaya bien, que haya dinero, que haya salud, que haya prosperidad, lo que tú dices de tocar madera. Esta, esto tiene que ver con agüero, cruzar los dedos. Yo cruzo los dedos, cruzo. Sí, cuando tengo que entregar una nota a un estudiante y el estudiante pasa a recibir su parcial con los dedos cruzados. Wow, ¿será que en algún momento va a cambiar por cruzar los dedos la nota que ya, no sé, tirar monedas a una fuente? Sí, es todo eso que lleva esa carga positiva, pero también están estos que traen esa carga negativa de una otra forma, ¿sí? Esos que, pues que no necesariamente se asocian a una buena suerte, sino a una mala suerte, ¿sí? Y que tienen que ver con pasar debajo de una escalera. Entonces, si ujú, paso una escalera, puede suceder algo gravísimo, o vestirse de cierta ropa. Estuve leyendo algo sobre, no sé si hay alguien que sea actor, pero que los actores vestirse de amarillo en un escenario puede traerles mala suerte, el gato negro que se atraviesa, sí, el martes 13 que tú nos dices. Entonces uno dice miércoles. Esto es un montón de creencias que empiezan a regir y a guiar nuestro quehacer, nuestra conducta,
y por ende, pues se van confirmando, ¿no? Si el día que pasé por debajo de la escalera me dieron malas vueltas, ve, por pasar debajo de la escalera, eso pasa, por eso no le Ujú, devolvieron el dinero completo. ujú. Entonces mira el tema tan grande y cómo empiezas tú a crecer y wow, y que es un fenómeno que, pues, que nos conecta a todos, porque no hemos hablado de las que de las que implican ahorita en diciembre, ¿no? Total. Yo creo que por más de que uno trate de siempre, no, bueno, la razón, dale, a veces genera menos esfuerzo y me conecta más conectarme con ese agüero que conscientemente ponerlo a prueba. Es como, sí, es como, ok, que no pasa nada si yo boto en la sal que se me cayó en la mesa por el lado izquierdo, que si hablamos de la historia era porque supuestamente teníamos el diablo en nuestro hombro izquierdo y tirarle la sal era tirárselo en los ojos. Es más fácil simplemente hacerlo y sentirme tranquila en ese momento y no tiene nada de malo que pensar, ¿será que tengo un diablo? No, eso viene de la historia, no, no hay razón para hacerlo. ¿Mm? Wow. Bueno, eso me lleva a lo siguiente. ¿Tienes ¿Qué? alguna ¿Tienes alguna superstición que se pueda? Yo tengo una, pero por superstición, por supersticioso no la voy a contar, pero No, ¿cómo así? pero sí he practicado alguna. Yo he practicado el de la por ejemplo, ahora que estamos en diciembre, pues lo de las uvas, el de las maletas creo que una sola vez, pero hace mucho. Eh, bueno, es que con lo de las maletas tengo una experiencia un poco incómoda, y es que alguien que yo conozco salió haciendo eso y en el mes siguiente murió. Entonces se fue a dar la vuelta por completo. Miren, mira cómo funciona esto, ¿sí? Entonces mira lo que implica la superstición, el agüero. ¿Sí te das cuenta? Pero yo he practicado el de las uvas, no me acuerdo cuál otro. Hay otro que practico, pero ya les dije por superstición no, no lo voy a contar. De No, pronto, después de que el invitado nos cuente no, y nos estamos hable bien. y nos enseñe, probablemente. No vaya a ser que no se te cumpla. Por favor, no me cuentes. Yo he practicado el de las uvas, pero porque me parece genuinamente divertida la experiencia, como de uno estar ahí, toda la gente haciendo sus deseos. eh, y me parece que no es que los practique personalmente, pero me divierte mucho compartir con eso. Yo me acuerdo mucho cuando yo me estaba haciendo una vez las manos con una manicurista, y ella me decía, bueno, ¿y el novio qué? Y yo, como no, no tengo novio en este momento. Entonces me decía, no, es que es porque usted se pinta las uñas de ese color rosado. Se las tiene que pintar de rojo porque el rojo atrae el amor. ¿Y se Entonces, vio? ni idea, bueno, listo, píntemelas de rojo. Y a las 2 semanas volví, me consiguió novio. Y yo, pues estoy saliendo con alguien. Es por las uñas. Es por las uñas, yo le dije, es por las uñas. Entonces, Ok. bien. Bueno, entonces vamos a hablar de eso, vamos a mirar. Nada, creo que pasemos a dándole un contexto a gente que se esté conectando por primera vez con nosotros. Vamos a tener a nuestro invitado. Después de nuestro invitado, no se vayan. Viene un ejercicio que hacemos con Cecilia defendiendo y poniendo las señales de alarma de nuestro tema, y terminamos con nuestra sección de preguntas. Hago eso como por ayudarle a gente que se está conectando hoy. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a propaganda? Vamos a propaganda, invitamos y traemos a pantalla a nuestro invitado especial. Aprovechen y hagan sus preguntas si tienen curiosidades. Es una persona que sabe un montón del tema. Y nada, vamos a comerciales y ya volvemos. Hola, Ok. en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Bueno, muy bien. Estoy Eh, viendo aquí, perdón, pero estaba viendo los comentarios y esto está buenísimo. Solo voy a leer uno de Angélica Alfonso, Los coquitos amarillos para traer al crush.
Eh, ya conversamos de eso. Bueno, pasemos al invitado, eso está buenísimo. Muy bien. Entonces, hoy viene Sergio, ¿verdad? A acompañarnos en este espacio. Así es. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Sergio, ¿todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Súper, súper. Bueno, 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 yo les voy a presentar pues al invitado del día de hoy. Bueno, él es Diego Talora. Él es, bueno, psicólogo egresado de la Universidad del Bosque. ¿M? Es especialista en psicología clínica, magíster en psicología de la Universidad Nacional. ¿M? Y ahorita es estudiante de doctorado en psicología de la Universidad del Bosque. Entonces, y bueno, y por último, terapeuta de BTA, que es la licencia también. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Diego. Hola, Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? queridísimo Diego, bienvenido. Hola, Hernán. Qué Hay bueno una que nos aclaración que acompañe. tengo que hacer. No soy estudiante de doctorado de psicología clínica en el Bosque. Ahí hay Ok, un traspiés, pero bueno, de resto, pues ya está. listo. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi hermano. Entonces, estamos hablando de un tema aquí como interesante sobre superstición y agüeros. Y pues Sí. yo creo que es como importante arrancar. Yo creo que la primera pregunta es, Diego, ¿por qué desde su experiencia, por qué dentro de todo esto, bueno, que creemos que usted conoce y que maneja, por qué es importante hablar de agüeros? ¿Por qué es importante hablar de supersticiones desde la psicología? ¿Qué lo hace importante, Diego? Bueno, digamos que yo he hecho una revisión importante sobre el tema, creo, amplia, y he encontrado 5 funciones que cumplen los agüeros y los ritos en general. Y por ahora vamos a hablar en principio de los beneficios que he encontrado en términos de los agüeros, ¿no? Entonces, digamos que uno de los primeros beneficios que encuentro es que, digamos, el agüero, el rito, es un comportamiento que eventualmente puede favorecer una sensación de control, especialmente ante situaciones de incertidumbre. Entonces, la persona que tiene, por ejemplo, una adversidad o una situación incómoda y demás, puede prender la veladora al santo, puede hacer el rezo, puede bañarse con ruda, alguna de estas acciones, y digamos que en el fondo lo que se ve de base dentro de esto es un intento de tener un efecto positivo sobre su vida, apelando a algo sobrenatural. Entonces, una de las funciones que eventualmente puede traer un beneficio, un bienestar psicológico respecto al tema de los agüeros y de los ritos, tiene que ver como el agüero como una forma de controlar o de propiciarse un bienestar psicológico a partir de la percepción de que estoy controlando algo de mi vida a partir del rito. Una segunda función de estas 5 que he encontrado del tema de los agüeros y de los ritos es que el agüero y el rito está muy asociado a la divinidad, al contacto con esta parte espiritual muy importante para los seres humanos. Y en ese contexto hay como 2 elementos bien importantes. Uno, la percepción de que al hacer el rito hago parte de algo más grande que mí mismo, que eso de hecho será muy interesante discutir, creo, para el tema de dar sentido de esa fase 4 que hemos hablado en DBT ya de manera privada. A través del rito, la persona empieza a tener un contacto también como con lo divino, ¿no? Entonces, el acto de hacer una novena, de hacerle un rezo, el acto de, bueno, no sé, el panásimo, comérselo en Semana Santa y todo este asunto, son prácticas que tienen que ver en algún grado con el contacto con la divinidad, con algo que es más grande que mí mismo, y por otro lado, eventualmente, a través del rito, a través del agüero, a través de este tipo de cosas, las personas también se vinculan con algo que es muy valioso y es salir de sí mismos. Digamos que, como veremos más adelante, uno de los grandes problemas de esta sociedad contemporánea es un excesivo psicologización de las personas. O sea, vivimos muy inmersos dentro de nosotros, pero a través del agüero, a través del rito, la persona se aleja por un instante de sí, ya sea para pedirle a un ser superior o ya sea a través de la práctica del mismo rito, del mismo agüero. Entonces, eso es un elemento bien importante, la cuestión de salir de sí mismo. Una tercera función que he visto relacionada con el tema de los agüeros, el tema de los ritos y demás, es que el agüero fomenta la sensación de participar en una comunidad. Vamos, una gran cantidad de agüeros están relacionados con prácticas colectivas. Por ejemplo, en mi casa, yo el 31 de diciembre, pues bueno, con mi tío querido y con mi mamá y mi primo y toda esta gente, nosotros hacemos un montón de cosas, ¿no? Entonces salimos a dar la vuelta a la manzana, salimos a
comemos las uvas y demás. Y digamos que esa práctica colectiva da vida a la familia. O sea, la familia tiene sentido en tanto que uno haga cosas con la familia. La familia no es un papel o un nombre o un apellido, es mantenerla viva a través de la práctica. Entonces, y anidado de a la cuestión del rito del agüero como forma de participar en la comunidad, hay otra cuarta función también que es muy valiosa, que yo la llamo el agüero como acción opuesta. ¿Y esto qué tiene que ver? Digamos, desde nuestra perspectiva como terapeutas, hay una habilidad que se llama la acción opuesta y otras relacionadas un poco como la media sonrisa y demás, como subcomponentes de la acción opuesta, y que tiene que ver con alterar una experiencia emocional a partir del gesto, de la reacción física. Ahora, en el contexto del rito o del agüero, ponerse, no sé, hablar el 31 de diciembre, ponerse los pantaloncillos amarillos, ponerse las lentejas en la chaqueta. Yo me encuentro en abril otra vez, me meto la mano y en abril encuentro lentejas. Ese tipo de cosas están centradas, están muy relacionadas con lo lúdico y a través de lo lúdico puede tener un beneficio positivo en términos de bienestar psicológico, pues me hace reír, ¿no? Entonces, todos en el contexto del rito nos hemos comido las uvas, hemos hecho este tipo de cosas, la ropa interior, la vuelta a la manzana, y uno no lo está haciendo serio. Generalmente uno da la vuelta, pero hay una risa ahí. Entonces tienen efecto positivo sobre las emociones, que también favorece el vínculo con la comunidad y con una comunidad más extensa como el barrio, ¿no? Entonces ese es un cuarto factor. Y un quinto que me parece muy interesante del tema de algunos agüeros es que es en el fondo analogía, es una analogía para clarificar lo que para uno es valioso, ¿no? Se me viene a la mente rápido el tema de las 12 uvas, ¿no? El tema de las uvas el 31 de diciembre es una analogía, es un ejercicio de identificar qué es lo que es para mí importante, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando estaba sufriendo mucho en algún momento por mi estudio, bueno, necesito sacar la maestría este año. En ese momento yo decía, este año sí la saco, este año la voy a dar. Entonces en ese momento yo estaba como clarificando algo que para mí es valioso y es el tema del conocimiento, de la formación académica y demás. Y ahí se vuelve un valor que es relevante. Yo siento que no es gratuito que después de estos actos colectivos de agüero, las personas tienden a favorecer, por ejemplo, vincularse a gimnasios y demás en enero. Es porque en algún punto esas prácticas colectivas de fin de año favorecen en ese contexto clarificar valores y eventualmente se pueden volver en reglas de conducta. Digamos que lo valioso o lo importante con esto es que se convierta en acción o cursos de acción concretos a realizar, ¿no? Entonces, digamos que estas son como las 5 funciones que he identificado en términos positivos acerca del valor de los agüeros. Favorece comunidad, favorece control, bienestar psicológico, salir de mí mismo, lúdico y clarifica valores. Wow. Bueno, después de ver estos positivos, bueno, pero entonces a mí me surge una pregunta, Diego. Sí. O sea, aquí tenemos todo muy bien montado, muy estructurado, pero Diego, en el caso, me surge ahora que lo escucho con el de las uvas, y esta es pregunta improvisada. Sí. Entonces, tendría valor, por ejemplo, usando ese de las uvas, en este caso, y es, voy a poner el ejemplo de la maestría. Este año sí la maestría. Sí. Pero lo que implica detrás de esto es no solo comerse la uva y pensarlo, sino pues por ende emitir alguna acción. Si me quedo solo que la uva va a favorecer, pues que yo elabore mi título de maestría solo por comerme la uva, pues ahí estaríamos hablando como de un riesgo, ¿no? Es cierto, digamos que la cuestión del agüero para que llegue a ser en algún grado beneficioso, en el sentido específico que comentas de la clarificación de valores, pues esto se parece mucho a otros ejercicios que nosotros hacemos en terapia de aceptación y compromiso, como analogías y este tipo de cosas. Y lo que estamos buscando es que la persona contacte, pero que desarrolle una regla, que desarrolle una descripción, un razonamiento que derive en algo, ¿no? Entonces, si yo solamente me quedo en que, bueno, este año sí la maestría, pero no delimito como un curso de acción para que esto se consiga, pues evidentemente puede llegar a ser un problema el asunto. Ahora, digamos que lo que me comentas, creo que también tiene que ver con el asunto de cuáles pueden ser entonces ahora los problemas del agüero, ¿cierto? Como cuáles pueden ser los problemas del rito y del agüero. Okay. Digamos que yo siento que hay dos grandes de problemas. Uno que tiene que ver con un exceso de control
un exceso de confianza en el agüero sin el curso de acción, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, si yo creo que para que me vaya bien en el año que empieza es bañarme con ruda y es suficiente con esto, sería un problema, porque entonces no estoy realizando nada concretamente para favorecer que Dios me ayude, ¿sí? Digamos desde el sistema de creencias. Otro de los problemas creo que tiene que ver, aparte de no hacer, que simplemente de cantarme solo por esto, es que me vuelva dependiente del agüero. Hay personas que eventualmente por cuestiones de corte emocional, quizás ansiedad, y a partir de su sistema de creencias pueden estructurar toda una forma de relacionarse con el mundo, básicamente centrada en el agüero, en el rito, y en vez de hacer acciones valiosas, ¿no? Entonces yo me quedo en el rezo, o yo me quedo en los pantaloncillos amarillos, o yo me quedo en no sé qué cosas, pero no hago nada más. Y pienso que si no lo hago es un problema. Si entramos en esa dinámica ya es un típico patrón de conducta de escape o evitación de una persona ansiosa que, como conocemos, pues va a mantener la respuesta de ansiedad en el tiempo. Creo que ese es el gran problema eventualmente que podría ocurrir con el tema de los abuelos. Sí, así es. En las respuestas nosotros nos mandamos preguntas por el chat o por Instagram para que la gente vaya respondiendo. Y incluso nuestro público veía esas dos caras de la moneda, ¿sí? Teníamos personas que nos decían, me dan sentidos de pertenencia, sigo una tradición, es un momento de diversión, de esperanza, es un momento light. Todos estos lados positivos o como más que nos favorecen en temas de salud mental, que nos estabas hablando un poco, pero hay otras personas que se van para el otro lado y es como se generan patrones rígidos de pensamiento, limitan a las personas y generan hábitos no saludables. Entonces, como siempre, lo que nosotros siempre tratamos como de plantar esa semilla acá es que siempre hay dos caras de la moneda y hay que estar muy atentos a por qué hago las cosas, ¿sí? ¿Por qué estoy siendo egoísta en ese momento? ¿De qué me sirve? ¿De qué no me sirve? ¿Sí? Sí, digamos que es muy importante que se ancle el agüero a una acción concreta orientada a lo que cada persona considera importante en su vida. Si no, puede perder mucho. Y por otro lado, el tema del agüero como práctica colectiva que mantiene los vínculos y la familia. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no soy creyente, pero toda la vida he acompañado al rito de la novena o he hecho el tema de las lentejas o ese tipo de cosas porque mantiene viva la familia, como decía antes. Creo que esas dos cosas son fundamentales, en tanto que yo haga algo con el rito, la creencia. Y en cuanto que me vincule al otro, salgo de mí y me centro en el apoyo, porque nos soportamos unos a otros a través de este tipo de cosas también. O sea que si yo dejo que el agüero rija mi vida, probablemente estoy entrando en una condición que puede ser peligrosa, preocupante, si yo permito que sea él quien rija mi vida, versus si tenemos una función como la vinculación, como la conexión, como pues creo, pero también hago, sí, algo así como ayúdate, ¿cómo es que se ha dicho? Ayúdate que yo... Eso, algo así, más bien, ¿sí? ¿Cierto? Exactamente, sí. El tema es lo colectivo y la participación activa de mi parte a partir de, como un antecedente del agüero, pero no basta el agüero, tengo que asumirme, ¿no? Eso, digamos que es, a mi juicio, lo más importante. Para mí es muy importante en el contexto clínico, eventualmente revisar el sistema de creencias de la persona y reconocer a partir de esto alguna de estas funciones, de estas 5 funciones que he mencionado, puede ser muy vinculante para clarificar en ella lo que para ella es importante y a partir de eso definir cursos de acción, ¿no? Ok, wow, qué interesante. Hay una pregunta que apareció desde que usted inició. O sea, anunciamos Diego y la pregunta apareció ahí. No quisiera dejarla ir porque empiezan a poner muchas. No sé si podemos aquí romper un poco nuestro guión y pasar a esta pregunta, Diego. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Los Sí. abuelos o estos ritos pueden desencadenar algún TOC? Sí, es claro que eventualmente sí. A ver, digamos que hay un famoso experimento desde la psicología de corte conductual, se llama el famoso experimento de superstición, que fue un experimento con palomas. Básicamente lo que se observó
Es un poco complejo de explicar, pero en el contexto de la investigación con animales, la paloma se le ofrecía alimento con independencia de su comportamiento a un intervalo temporal siempre definido. Eso se llaman programas temporales de reforzamiento dentro de la dinámica del análisis experimental. Y lo que se observó es que con independencia de que lo que hiciera la paloma, siempre se le iba a dar la comida en el mismo minuto. Y lo curioso es que la paloma empezó a hacer una serie de movimientos estereotipados, es decir, muy rígidos, muy el mismo, siempre el mismo movimiento, y esto se empezó a hablar como una forma de conducta supersticiosa. Ahora, eventualmente una de las virtudes también puede ser uno de los problemas, y es asumir que el agüero es suficiente para tener un efecto positivo y que se vuelve una necesidad, ¿no? Entonces, si yo empiezo a hacer el agüero y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que, no sé, echarme la sal, porque si no me echo la sal, entonces no sé qué me va a pasar. Y empiezo a desarrollar ansiedad al no hacerlo, ahí empiezo yo a desarrollar un patrón de escape de mi respuesta emocional de ansiedad basado en ese reforzamiento supersticioso, diríamos, que se dio, porque eventualmente al echarme la sal en algún momento de mi vida, me fue bien, ¿sí? Entonces, eventualmente podría llegar a ser, dada la historia de aprendizaje de las personas, podría llegar a ser incluso un problema de conducta de escape o evitación asociada a algún trastorno, claro. Yo creo que para contextualizar, si hay alguien conectado que no sabe qué es un TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, básicamente es una situación donde tenemos pensamientos muy intrusivos que nos generan un montón de malestar y para tratar de reducir ese malestar tenemos compulsiones o conductas. Entonces, yo leo esta pregunta como si esos agüeros pueden volverse esas compulsiones y por lo que veo es que sí, esa es la respuesta. Si lo tomamos como ese patrón de evitación y empezamos a utilizarlos como esas ganas de evitar sentirnos mal, ser humanos, y de tener estas experiencias tan difíciles, puede desencadenarse o ser parte de una dificultad más grande. Sí, es cierto. Ok. Ok, pero entonces dentro de esta perspectiva, aunque hay una explicación, y creo que la pregunta viene como anillo al dedo, se puede ir como concluyendo que de una u otra forma, ritos y agüeros en esta época podrían favorecer la cohesión, que probablemente por el punto que estamos atravesando pueden ser altamente útiles. Ajá, Ok, correcto. eso me parece interesante por todo lo que se viene. Sí, obviamente bajo cierto cuidado. Pues yo esperaría que esta vez pues la gente cambiara un poco el salir a correr alrededor de la manzana, pues o por lo menos con tapaboca. Estamos en una situación distinta, ¿sí? Creo que eso sería importante tenerlo en cuenta. Pero también sería como el poder mantener y hacerle como extender este tipo de fenómenos, ya que generan esa cohesión, ya que generan ese evento de favorecimiento. Y podríamos también ir concluyendo cosas como, o sea que puede generar un impacto en salud mental positivo como puede generar un impacto en salud mental negativo. De ¿Sí? acuerdo. Ok. Perdón. Dale, Ceci. No, es que yo estaba pensando como en ese efecto positivo. Yo estoy leyendo un comentario que habla sobre los agüeros en deporte. Ya nosotros antes del programa estábamos hablando de eso también. Y es como existen un montón de agüeros o sea, en deportistas, me pongo esta pinta, hago este ritual antes de la bola, todo ese tipo de cosas, y hay estudios que apuntan para ambos lados, ¿sí? Yo estaba hablando justo de uno que leía frente a cómo generaba o como esa sensación de control que puede llevar a un mejor rendimiento, y Hernán, por lo contrario, me hablaba de estudios que mostraban todo lo contrario. Entonces, Yo, dale. yo, yo diría hay varias cosas, digamos, en el contexto de la actividad física o del deporte, el agüero puede lo mismo, puede cumplir la misma función problemática o positiva. Por ejemplo, en el contexto yo he jugado fútbol toda la vida, y para mí una cuestión supremamente importante en los equipos que he estado es hacer el grito previo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy docente de la Universidad del Bosque y hago parte del equipo de la universidad. Nosotros nos sentábamos antes de iniciar el partido, el grito bosque, 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 no era pues como tal, pues si no lo gritamos no nos va a ir mal o algo así, pero era como un estímulo antecedente que me conectaba ya. O sea, después de ese grito eufórico de los 11 jugadores, la hurra pues, el bosque, bosque, bosque,
entraba yo como en una especie de analogía a una batalla y entonces me estaba conectando ya. Y digamos que en el contexto de la actividad física y el deporte es importante. Es importante porque lo pone a uno en situación. Es como eso. El problema sería que si yo creo que si no lo hago, entonces me va a ir muy mal. Pero puede ser un favorecedor de entrar en un estado, en el deporte se habla del estado emocional óptimo, un estado emocional óptimo. Yo me acuerdo, cuando se da ese grito, como que ya estaba en situación y ya voy a metafóricamente a reventar, voy fuerte y ya es un conector importante. Ok, pero entonces Exacto. vendríamos con situaciones como estas en deporte y es si el jugador no lleva el amuleto y su rendimiento decae, eso habría que revisarlo. Si él se vuelve dependiente de eso sería Sí. un problema. Pero por ejemplo lo que está diciendo Juan Pablo Becerra es también otro ejemplo, ¿no? El Cristiano antes de patear un tiro libre hace 3 pasos y esos 3 pasos lo conectan con la situación. Es que yo creo que finalmente, como decía Shakespeare, uno básicamente es un actor en el gran teatro que es el mundo, ¿no? Y ese tipo de situaciones son conectores, o sea, me vinculan y son importantes. En deportes se trabaja mucho ese tipo de cosas, como delimitar el curso de acción dentro de la actividad y dentro de eso se puede vincular estas cuestiones, ¿no? Y pueden fortalecer la actividad física. Ok, perfecto. Bueno, y teniendo, bueno, todo este panorama y yo creo que estas inquietudes y lo que la gente va preguntando y va como aportando, vamos a esos un poco más coloquiales. Me quiero devolver al del inicio. Los cucos amarillos. Los cucos amarillos. Em, que el valor ahí va encaminado que a, al chiste, a pasarla bueno, Yo creo que ahí hay dos, eh, tres, de hecho. Un poco la función colectiva del agüero de hacer parte de la comunidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo muerto de la risa con mi primo, con mi mamá, con mi tío, dando la vuelta a la manzana, ¿no? Y ahí con el perrito y todo. Eso es una situación que por un lado vincula, o sea, soy parte de la familia, hago parte, entonces, y eso nos enriquece porque da vida a la familia. En segundo lugar, el carácter de acción opuesta, el carácter lúdico del ejercicio, porque entonces en el momento en que uno no va serio como normalmente yo soy, como un tipo como más de clase, de forma, así como más, sino que empieza uno necesariamente, o sea, evidentemente de manera automática empieza a dar una risa, ¿no? Es una situación como pintoresca, uno estar a las 12 y 20 de la mañana, el 31, dando una vuelta con unas maletas y encontrándose, muy buenas noches, señor vecino, ¿cómo le va? Y esa cuestión es lúdica y genera pues una experiencia emocional. Y también a través de ese tipo de cosas uno puede salir de sí mismo, que eso también, como mencionaba, uno de los grandes líos de nuestra época contemporánea es un hiperindividualismo y un excesivo concentramiento en sí mismo, dicen varios autores. uh-huh. Entonces, claro, yo me entretengo con el otro y salgo de mí, salgo de mí. No estoy pensando en los problemas que tengo hoy en día, las circunstancias, las incertidumbres, sino por un momento es una pausa. De hecho, en las sociedades tribales, sociedades arcaicas, los agüeros y los ritos eran muy relacionados a lo que estamos hablando, comunidad y tal, pero también tenía un efecto claramente delimitador de lo temporal. Más o menos en los agüeros o los ritos eran el equivalente a los objetos en el espacio físico, delimitaban el espacio temporal. Y las personas estructuraban su cotidianidad en torno a esos momentos que eran momentos festivos para poder, a través de esto, pues encontrar estos beneficios psicológicos que he mencionado, colectividad, salir de sí mismo, divertirse. Digamos que, hay, como tú lo mencionas, Diego, pues bueno, pues yendo hacia el agüero como en el pasado, sí, y ya también tratándolo ahorita, pues con todo este tema, bueno, como lo mencionaba Hernán, digamos, como de los agüeros actuales y como de los coquitos, bueno, toda esta de las lentejas, ¿sí? Yo te iba a preguntar, bueno, ¿cuáles tú consideras que son los agüeros, ¿sí?, que más se suelen practicar, ¿sí?, de pronto a nivel nacional incluso de pronto, si lo sabes, de pronto como a nivel internacional, ¿cuáles consideras que son los agüeros que más se practican? No, pues en realidad no, esa no te la podría responder, porque eso es más como una cuestión de antropología, como el estudio de las costumbres de los pueblos. Yo te hablo de las que conozco, ¿no? Entonces el tema de las uvas, el tema de la lenteja, el tema de la vuelta a la manzana, pero no sé la frecuencia. La champaña a las 12 de la noche por abundancia. Esa Claro. está, tiene que practicarla, Diego, eso da abundancia.
Sí, Yo creo la que, atracón bulímica de las uvas, o sea, todo el tiempo. Eso Eso, también. yo creo que, yo creo que un poco tiene que ver la falta como de respuesta, como no te puedo contestar en este momento, con un poco lo que habla Manuela en un comentario. Y es como el contexto refuerza ciertas cosas y no refuerza ciertas cosas. Porque es que los agüeros que practicamos acá en Colombia no van a ser los mismos, o ni siquiera en Bogotá, no son los mismos que se practican en otras ciudades. Depende un montón de cómo ese contexto refuerza unas conductas. Podemos llegar a un lugar en donde, no sé, yo digo, ay, no, mi ropa interior amarilla, y dicen, nada que ver. Y poco a poco esa conducta puede que vaya bajando si yo me mantengo en ese espacio, ¿sí? En otros sitios no. Exactamente, sí. Igual, digamos que no sería como tal el concepto de reforzamiento preciso, porque el reforzamiento implica una relación real, mientras que es una relación más de cercanía temporal entre eventos. No sería una relación necesariamente reforzante, pero que implícitamente, al menos en la lectura de Skinner, sí reforzó en algún grado la conducta porque la mantiene. Pero bueno, sí, no te sabría decir el número, cuál es la más precisa de esto. No, y además, Aunque, yo aunque sí pone, tengo nuevos agüeros todos los meses aparece un nuevo agüero y yo como, ¿cómo así? ¿Y eso cómo funciona? ¿Qué es eso? Y uno, ¿cómo hace? ¿Qué? Y entonces no puedo pisar las rayitas de las diferentes baldositas. Ah, ok, ya entiendo. Todos los días van a haber cosas diferentes. aunque sí pones algo en la mesa súper importante, pues, que es el tema antropológico, ¿no? Que, pues, bueno, tú dices que, pues, bueno, de pronto, pues, tiene que ver la relación, sí, con la contingencia, pero también, pues, el tema, bueno, pues, de ese contexto, ¿no? De cómo, cuáles son esas cogniciones y de pronto esas ideas que se comparten en las comunidades que van a terminar como eh, dirigiendo cuáles son los agüeros que van a salir, sí, y también como lo mencionaba, pues, bueno, digamos, ahorita Cecilia, digamos, son muy diferentes o sea, por esa misma cuestión antropológica, los agüeros que se practican acá que los agüeros que se pueden practicar en otros lados. Entonces, Sí, también pues una buena respuesta por ese lado. de hecho eso, yo leo aquí otro comentario de Santiago que creo que es muy importante también frente a lo que ustedes están diciendo y es, por ejemplo, más que un agüero, puede ser la superstición de pensar que verbalizar algo va a hacer que suceda. ¿Sí? Eso es algo, dice él, que nos pasa a muchos. O sea, si yo digo, no sé, ay, digo, como lo odio, ojalá se muera. No, mentira, digo, no. Eso también, también hace parte de esto, ¿cierto? Digo, también entraría dentro de todo este fenómeno supersticioso y también pues nos pondría en problemas, pues la manifestación, esta conducta verbal, como nos pondría en problemas a muchos para entrar a un nivel de sufrimiento, digo yo. sí, digamos que nosotros somos seres verbales y a través de las palabras podemos, no estaría muy, obviamente, de acuerdo con lo que dicen algunos, de crear una realidad física particular, o sea, no, entonces el mal de ojo, ese tipo de cosas. Pero sí, claramente el tema de tener la creencia de que a través de las palabras puedo crear ese tipo de cosas sí puede generar para el sufrimiento, ¿no? Entonces, recuerdo alguna vez alguna persona que tuve como consultante que ella hablaba de que ella básicamente había sido responsable y dentro de su descripción del asunto, de un infortunio de una persona cercana, era mucho dentro de lo supersticioso, ¿no? Entonces, ese también es uno de los problemas de la excesiva confianza en el agüero, ¿no? Y tiene que ver, adicional a los otros, de centrarme en que ya hice el agüero y entonces ya no tengo nada más que hacer, o en creer que si yo no hago el agüero es un problema. Un tercero tiene que ver con el enorme papel que le podríamos dar al agüero, ¿no? Como si no, yo hago esto, entonces esto fijo va a ocasionar este tipo de cosas negativas y pueden ser fuente de sufrimiento para mí. Ese sería un tercer elemento importantísimo, creo, del sufrimiento relacionado con el agüero. ¿No? Okay. De hecho, el comentario que pone Paula de las palabras tienen poder, eh, Sí. sí, eso es bien curioso porque comienza a girar en torno de un montón de creencias y de las mismas supersticiones Ajá. y el nivel de sufrimiento empieza a Claro. ser grande, digo Yo, yo. yo, yo, yo diría básicamente que las palabras tienen la posibilidad de transformar la manera en que nos relacionamos con las cosas. El poder que pueden llegar a tener las palabras, digamos, estaría traducido en nuestro lenguaje como conducta gobernada por reglas. O sea, las palabras pueden ser valiosas y poderosas en tanto que desarrollen cursos de acción claros. Obviamente yo orientados del escepticismo, ¿no? O sea, que si yo delimito una serie de verbalizaciones para generar efectos positivos o negativos en otro,
Si quiero realmente que eso se logre, tendré que hacer algo concreto para, al menos, pero desde un punto de vista emocional puede llegar a ser un problema si yo tengo la creencia y la sufro. Ok. Wow, bueno, mucha información como siempre, información. No se nos escapa, no hay muchas preguntas, o si nos escapan, por ahí veo un comentario, no sé si podemos cerrar con este comentario el de Andrés Hernández. Sí, esa no la contestamos. Claro, creo que venía en la línea cuando preguntamos por TOC. Diego, también nos pregunta algo como únicamente TOC o puede estar asociado a esquizoide, esquizotípico, a paranoico, si aplicarían de una o cierta medida esto. Pues sí, yo creo que entendiendo que para los que no saben y no están muy conectados con este tipo de términos, son unos rasgos o unos perfiles de personalidad donde las personas pueden llegar a tener ciertas creencias de orden místico, exactamente lo que sucede con alguien que se denomina esquizotípico, ¿sí? Sí aplicaría para eso, Diego, también sería importante tenerlo en cuenta a la hora de estas características de personalidad o... Yo pensaría que desde un punto de vista de cosas común, lo que hoy llamamos modelos transdiagnósticos, yo pienso que una gran cantidad de problemas o trastornos psicológicos están sustentados en comportamientos de control, en términos de escapar o evitar una emoción intensa, molesta. Y en ese sentido, yo pensaría que podría verse el tema de realizar agüeros en las tres como formas de control y ante malestares emocionales. O sea que sí, pensaría que sí, en algún grado. Ok, bueno, perfecto. ¿Qué hacemos? Tenemos una última pregunta que me parece interesante. Sí, hagámosla, aprovechemos que tenemos de hagámosla. Bueno, Diego, es que usted no se nos puede ir sin solventar estas dudas, hermano. Vamos por la Gracias. última. Alexandra, la superstición puede crearnos dependencia de algún objeto o amuleto, que si lo perdemos o lo olvidamos puede llevar a un aumento de nuestra ansiedad. He escuchado casos. Ajá. Sí, efectivamente, sí. Ya dentro de la práctica del agüero, yo empiezo a desarrollar la idea de que si yo no hago esto con X objeto y demás, no puedo realizar cursos de acción para mí importantes, entonces me vuelvo dependiente efectivamente. Y nosotros sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer con esa situación. A eso lo llamamos señales de seguridad, ¿no? Son objetos que cumplen una función de regular mi malestar, de que si yo estoy con ellos, entonces me siento bien, pero que si me lo quitan, entonces lo sufro, pero a la larga mantiene mi problema emocional. Entonces, una de las cosas que tendremos que hacer en el contexto terapéutico es ir gradualmente retirando estas señales de seguridad. Y es muy importante lo que dice Alexandra. Oiga, sí que interesante, porque la gente suele vincularse y uno va conociendo personas que comienzan a administrar también un nivel de sufrimiento ante la pérdida de un objeto específico. Sí, la medalla que heredó, la cadena que heredó, sobre todo eso que está y que se ve en ese proceso cultural donde sí tiene un valor porque lo heredó, pero también tiene un valor porque mantuvo la suerte familiar, porque mantuvo la ganancia familiar, la solvencia familiar. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Sí, y digamos que en sí mismo no sería un problema. De hecho, pues en culturas más tradicionales, la herencia de un objeto de la abuela, no sé, eso puede ser algo valioso y vinculante, delimitador de identidad o hacer que la persona se sienta partícipe de algo de la comunidad. El problema es cuando si eso no está, entonces yo sufro, ahí hay el problema, ¿no? Entonces, yo creo que lo que mencionaba Hernán al comienzo, o en algún punto de nuestra charla, las cuestiones de los agüeros y demás, en tanto que se vuelvan positivas, es decir, en cuanto orienten a la acción o al vínculo colectivo hoy tan importante en esta sociedad tan solitaria, es valioso. El problema es cuando se vuelve uno dependiente de este tipo de cosas y si no se hace, se sufre, ahí tenemos un problema y ahí vale la pena trabajarlo y trabajarlo probablemente en el contexto terapéutico. Ok. Bueno, pero por lo pronto que disfrutemos los de diciembre, que disfrutemos las festividades, que Claro que sí, busquemos establecer vínculos, así sea virtualmente, hagamos la novena, pongámonos los pantaloncillos amarillos, comámonos las uvas, clarifiquemos valores, unámonos porque eso es lo que nos hace humanos.
Bueno, esto solemos hacerlo al final, pero con este cierre que usted hace, recordarles que en 8 días vamos a hablar de cómo vivir todas estas festividades en la distancia y en 15 días vamos a hablar precisamente de eso, de valores, de Genial. valores. Entonces, bueno, va a estar súper invitado también, ya estará como oyente, como persona que nos sugiera también detrás de cámaras en los siguientes programas, Diego. Mil gracias, Diego. Mil No, gracias. señor. Muchas gracias. Un abrazo, Hernán. Un abrazo, Cecilia. Sergio, un abrazo para todos. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Listo. Entonces nos vamos a un comercial y nos vemos en nuestra siguiente sección. Ya hablamos. Hola a toda la comunidad de LifeSense, mi nombre es Laura Claro, soy psicóloga y terapeuta DBT en LifeSense y el día de hoy quiero invitarlos a nuestra última entrada del blog en nuestra página web www.lifesense.com.co, donde me encuentro hablando un poquito sobre las relaciones de pareja y esta emoción que suele aparecer, que son los celos. Doy un poquito de información sobre qué son, por qué aparecen, por qué se vuelven problemáticos. Y pues nada, espero esta información les sea muy útil y les guste. Un abrazo. Bueno, entonces, Muy bien. vamos con nuestra siguiente sección. Entonces, lo que dice la evidencia, ¿no? ¿Qué dice la evidencia? Lo que nos dice la evidencia, cuáles son nuestras señales de alerta y cuáles son nuestras señales o nuestros tips de ayuda que queremos dejarles de la conversación que tuvimos con Diego y de lo que hemos investigado, ¿sí? Así es. Entonces, hoy que tú defiendes, hoy das los tips de ayuda y yo hoy doy los tips de alerta. De una. Voy a Además, Diego, tratar de- fácil. Sí, claro, pues Diego puso solo tips de ayuda, o sea, creo No que es cierto, no es no, cierto. pero sabes, no, mentiras, sí cambió mi percepción, porque yo sí asociaba mucho hacia lo negativo, hacia las desventajas que puede tener esto. Creo que tener esta conversación con Diego, ver las mismas preguntas y las sugerencias que las personas hacen, creo que me ayuda a mí a equilibrar, porque yo estaba inclinado hacia el otro lado. Entonces, arranca. Bueno, entonces arranquemos con el primer tip de ayuda y es que creer, tener supersticiones, a practicar agüeros pueden ser una práctica, como lo hemos hablado incluso en pasados programas, para conectar con nuestros valores, para ayudarnos a plantear cuál va a ser el curso de nuestras vidas, qué decisiones tenemos que tomar para que esas 12 uvas que me estoy comiendo en ese momento puedan cumplirse y yo pueda seguir viviendo esa vida que quiero vivir. Entonces, tener esos agüeros también puede acercarnos a la vida que queremos. Ok, y yo arrancaría con lo que dice la evidencia, que por fortuna Diego también me dio la razón, y es, ojo a esta alerta, porque si yo uso el agüero, si yo uso esta superstición para reducir mi sentimiento, para reducir el malestar que estoy teniendo, en lugar de desarrollar algún tipo de habilidad y solucionar algo que tengo que solucionar, eso nos puede traer problemas, porque va a favorecer que evitemos, va a favorecer estática, va a favorecer el no movilizarnos hacia lo que es importante. Entonces yo arrancaría con ese que la evidencia nos dice. Ok, y el otro lado de la moneda para eso es que la evidencia ha mostrado que tener ciertas prácticas de agüero, tener ciertas supersticiones, ha mostrado evidencia para regular tensión psicológica, ¿sí? Para sentir que tengo control en situaciones en donde tal vez siento o necesito tener un poco más de control. Entonces, tener estas prácticas siempre y cuando sean conscientes, me conecten con eso que es importante para mí, puede ayudarme a bajar esa tensión emocional. Bueno, pues ya que tú hablas de factores psicológicos como esos, pues yo te tengo un tip de alerta que me parece muy interesante. Y es, se ha encontrado con la evidencia que las personas que tienen menos percepción de control de sus acciones, menos percepción de control sobre lo que deben hacer, son personas que de una u otra forma favorecen más la presencia de una superstición. Y eso se vuelve una espiral, eso se vuelve un círculo. Como yo no controlo mi vida, pues deposito todo esto en la superstición o en el agüero. Y pues probablemente vamos a encontrar ahí, como les decía hace un momento, un nivel de estática. Ahí tienes ese. Ojo, No, muchas gracias, te lo ojo, agradezco. Gracias por mandármelo, pero yo te la devuelvo entonces.
Practicar un agüero o tener una superstición puede ayudarme a conectar con otras personas. En momentos en donde siento que estoy solo, en donde siento que estoy aislada, tener estas creencias compartidas, hacer estas prácticas compartidas, pueden proporcionar un sentido de cohesión social. Y sabemos que ese sentido de pertenencia a un grupo favorece nuestra salud mental. Eso me gusta y me sigue convenciendo, pero también teniendo en cuenta la alerta, algo que va a ser relevante y es, la evidencia también nos ha mostrado que hay una habilidad específicamente que se puede deteriorar en las personas y es la solución de problemas, o que va a haber ausencia en su desarrollo o el simple hecho de comenzar a denotar o de depositar lo que pasa en mi vida hacia una buena una superstición puede hacer que yo, de una u otra forma, favoreciendo evitación, termine de o tenga ausencia de desarrollar esa habilidad que muchos, pues que todos tenemos, que es la solución de problemas. Entonces eso implica estar muy atentos a eso, porque la solución de problemas es algo que debemos practicar y que no podemos dejar, pues, al destino, tal vez. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que parte de esta experiencia humana que hablábamos al comienzo también implica conectarnos con cosas que van más allá de lo que podemos tocar y de lo que podemos hacer. ¿Sí? Uno de los factores protectores que a veces estudiamos es este tema de la espiritualidad, de la religiosidad, de las creencias. Y eso ha mostrado que puede ayudarnos a mantener nuestra salud mental o incluso a trabajarla, si puedo conectarme con eso que está más allá y ver cómo eso puede llevarme a conectarme con mis creencias y con lo que es importante para mí. Entonces, los agüeros y las supersticiones, como esta parte de la espiritualidad, es también muy importante para el desarrollo personal y grupal de cada persona. Estoy que digo cosas a favor de lo que estás diciendo, pero quiero terminar con este último tip de alerta y es, la evidencia nos ha mostrado que muchas de las personas que fundamentan su vida o que rigen su vida una superstición terminan en pro de solucionar algo con lo que no han podido, encontrando ayuda en pseudociencias. Este es un tip para coger con pinzas. No estoy diciendo que no crean, estoy diciendo que probablemente muchas personas pueden encontrar un camino que tampoco tiene una base desde la evidencia. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, pero que puede ser un riesgo. ¿Sí? Puede ser un riesgo porque podemos terminar encontrando soluciones que no favorezcan probablemente la construcción de una vida valiosa. Termino con eso. Me gustó un montón el tema, ¿sabes? Me conecté un montón con lo que estábamos hablando, me llevó un montón de cosas o sea, a mi propia práctica personal. No sé, ¿tú cómo sentiste que nos fue hoy? Sí, definitivamente me voy a mantener, voy a seguir, ya les cuento, voy a seguir con las lentejas, ese es uno que hago y es muy chévere, voy a seguir con las lentejas. Lo que pasa es que no le conté a Diego, pero sé que está ahí detrás de cámara, lo mío no solo es coger lentejas, lo mío es bañar en lenteja a todo mundo, porque es lenteja para todo mundo, que a todo mundo tenga prosperidad. Entonces voy a seguir con las lentejas, no lo negocio, sí, yo seguir con la lenteja. Muy bien, Obviamente, seguimos creyendo. emitiendo acciones, ¿no? Emitiendo acciones para que sea consistente la lenteja. Tener para comprar lentejas el otro año. Muy bien, fabuloso. Sí, 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 sí. Entonces creo que, qué chévere. Em, entonces, nada, esto hace parte de la construcción que hacemos de estos temas que están inmersos en la construcción social de las personas y que son relevantes para unos, para otros no son tan relevantes, pero que hacen parte de un fenómeno social. Entonces, Ceci, yo me llevo eso, me llevo de verdad el comprender lo favorable o positivo que puede tener esto explicado desde la psicología. Claro que sí. ¿Con qué nos vemos en 8 días? En 8 días, sabiendo la situación en la que estamos, sabiendo la nueva normalidad en la que vivimos, nos parecía muy importante hablar sobre pasar estas festividades o pasar diciembre o cualquier festividad lejos de las personas que queremos. Sí, nos vamos a ver en 8 días con ese tema. Creo que va a ser muy importante, va a ser muy interesante, sobre todo porque muchos lo van a tener que vivir de esa forma. Una condición no voluntaria, sino una condición necesaria. O de voluntad en pro de proteger y de cuidar a los que queremos. Entonces, nada, en 8 días nos vemos con este tema. ¿Te Bueno, parece, Ceci? Ok, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos encantó poderlos leer y participar con ustedes. perfecto. Nos vemos en 8 días. Chao, Ceci.